Señores presidente, vicepresidente y consejeros de la Junta de Andalucía, presidente editor de El Español, presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, parlamentarios, representantes de las organizaciones políticas, empresariales y sociales, amigas y amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, Tribuna de Andalucía, después de varios meses de obligada ausencia a causa de la COVID-19. Nos reunimos hoy en torno a El Español e Invertia, que tienen un ilusionante proyecto para Andalucía bajo la batuta de su presidente y editor, don Pedro J. Ramírez, sin duda uno de los periodistas más relevantes de nuestra historia y también del presente. Y es un gran honor que presida este acto el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla, al que invito a dirigirnos la palabra. Presidente, por favor. Muy buenos días a todos. Presidente de Nueva Economía Forum, querido José Luis, me alegra volver a ver esas siglas de Nueva Economía Forum otra vez en marcha, lo cual empezamos a recuperar esa normalidad tan ansiada que queremos todos, ¿no? Presidente ejecutivo del Español, Pedro J. Ramírez, muchas gracias por tu presencia y por esta presentación, de la que luego hablaré. Vicepresidente del Gobierno de Andalucía, consejero de la Presidencia, consejero de Hacienda, consejero de Salud y Familia, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembros de la mesa, portavoces, diputados, alcaldes, está el alcalde de Almería, que acabo de ver ahora mismo ahí, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, presidente del Consejo Económico y Social, presidente de Autoridad Portuaria, adjunto al director territorial también del sur de Asisa, Antonio Gutiérrez, que es patrocinador, empresario, en fin, son muchas las personas, muchas las autoridades hoy presentes en el día de hoy y sin duda alguna es evidente que hoy se ha concitado aquí un gran interés por tanto de distintos sectores, ¿no? Por tanto, lo primero que yo quiero es agradecer la invitación a que yo esté presente en este importante acto, en esta mañana en Sevilla, en el que vamos a conocer un nuevo proyecto. Y siempre que conocemos un nuevo proyecto es un motivo de ilusión, es un motivo de esperanza, es un motivo también de orgullo para los andaluces. Y en este caso, un proyecto como es El Español y su diario económico Invertia en nuestra tierra, en Andalucía. Decía Goethe, que Goethe evidentemente no era andaluz, que yo creo que habría podido serlo leyendo algo de su biografía, porque sabía hacer absolutamente de todo, pero tuvo la mala suerte Goethe de no ser andaluz, y aún así dejó para la posteridad, entre otras muchas, una frase que hoy quiero recordar aquí y que yo creo que podríamos suscribir cualquiera de los presentes. Decía: para conocer a la gente hay que ir a su casa, sobre todo si uno pretende hablar luego de ello. Bueno, pues eso es lo que está haciendo precisamente El Español hoy aquí, con su presidente, con su directora, con todo su equipo. Precisamente estar aquí para conocer Andalucía mucho más, para llegar más allá de esas ideas que pueda haber preconcebidas de nuestra tierra, para huir del tópico o del rumor. Por eso yo quiero felicitar a todos los profesionales que están comprometidos con algo tan valioso en estos tiempos como la ética y la razón de ser de su oficio. Y de manera muy especial me van a permitir que agradezca a Pedro J. Ramírez, a quien tendremos la oportunidad de escuchar en unos breves minutos, agradecerle su apuesta por nuestra tierra, su apuesta por Andalucía. España sin Andalucía no es completa, como bien sabe. Andalucía es una parte esencial de España, es más, yo diría que es parte de la columna vertebral de España, no solamente por el número de habitantes que tiene, sino por todo lo que significa en su pasado, en su presente y también en su futuro. Y además poder contar aquí con un periodista que con maestría y tenacidad ha producido algunas de las más brillantes páginas de la prensa nacional en nuestra historia y que da nombre propio a toda una época dorada de la información y también de la defensa de las libertades en España, como es Pedro J. Allí por donde ha tenido la oportunidad de liderar equipos, siempre ha generado sinergia, siempre ha generado transparencia, siempre ha generado iniciativa, siempre ha sido proactivo. Por eso lo felicito por comprender que Andalucía es noticia
Y además porque Andalucía atraviesa uno de los momentos probablemente más complejos de su historia, uno de esos grandes momentos de cambio que atraviesa una tierra. Andalucía inició hace más de un año y medio un tiempo de regeneración, de entusiasmo, de fortalecimiento. Conseguimos salir y sacar en tiempo récord esos 2 presupuestos, que presupuesto significa estabilidad, no solamente contable, sino institucional, política, cumplir esas 3 reglas de gasto de las que tan orgulloso se siente el consejero de Hacienda, pues que éramos los únicos que no lo cumplíamos de toda España, a pasar a ser los únicos que lo cumplíamos en España, y además con superávit, con un récord de turismo, con una inversión extranjera que creció a un 82%, mientras en España bajó un 55%. En definitiva, creo que en ese primer año 19 las cosas se hicieron razonablemente bien para que definitivamente pudiéramos seguir avanzando. Y aunque las circunstancias actuales han solapado los logros ya obtenidos, sepan que ustedes que la resolución de este Gobierno es firme. Andalucía va a alcanzar sus objetivos de reforma, de modernización y de prosperidad con los que nos comprometimos con el conjunto de los andaluces. Y quiero acabar con algo que me parece fundamental en estos tiempos, con una palabra que es una palabra a veces muy usada, a veces puede ser manoseada si quiere, pero que el concepto que tiene esa palabra es muy oportuno en estos tiempos. Y estoy hablando del diálogo. Este Gobierno no solamente quiere ser el Gobierno del cambio, sino también el Gobierno del diálogo, porque diálogo significa estabilidad, significa progreso, significa buscar puntos de encuentro, significa superar obstáculos. Y por eso, diálogos como hemos tenido con los empresarios, para que en esa colaboración público-privada pudiéramos presentar esa Andalucía en marcha con 3.500 millones de euros que aspiramos a multiplicar a lo largo de los próximos años. Diálogo con las organizaciones agrarias para una PAC segura, fiable y además justa para Andalucía. Diálogo con la mesa social, con ese gran acuerdo para estabilizar Andalucía, con la Confederación de Empresarios Andaluces, UGT y Comisiones Obreras, donde queremos evitar el litigio en Andalucía y el conflicto en Andalucía con ese gran acuerdo. Y diálogo también por la enseñanza, porque hoy puedo anunciar que esta misma mañana se firmará un acuerdo con los principales sindicatos del sector educativo que garantizará las mejores condiciones para el desarrollo del curso escolar recién iniciado, con un refuerzo de la plantilla de 8.000 nuevos docentes para este curso, lo que significa que jamás en la historia de Andalucía, jamás, nunca ha habido tantos profesionales, maestros, docentes, profesores al servicio de Andalucía. Y también un refuerzo de personal de limpieza y auxiliares, situando la plantilla total en 10.000 personas para mayor seguridad de nuestros hijos y también de nuestros docentes. Pero, Jota, yo quiero que esta Andalucía que estamos impulsando, que salgan los periódicos. Evidentemente, todas no van a ser noticias buenas, porque la vida no da solo noticias buenas, pero sí vamos a intentar desde el Gobierno andaluz poner nuestro empeño, nuestras énfasis y lo mucho o poco que tengamos de nuestro talento para poner las cosas fáciles, para que podáis sacar noticias positivas de Andalucía, tan necesitada en estos tiempos, noticias de progreso, de bienestar, de transparencia, de avance. Avanzar a Andalucía significa avanzar a España, y nosotros estamos firmemente comprometidos con ese proyecto común y compartido que es nuestra nación, y queremos desde el sur, pues contribuir a esa luz, a ese horizonte que tantos andaluces y tantos españoles buscamos. Salir de esta pandemia, salir cuanto antes y salir unidos. Ese es el gran objetivo, y para ese gran objetivo necesitamos medios veraces, medios eficaces, medios con enorme capacidad, madurez y capaz de sintonizar con la realidad andaluza, y sin duda alguna hoy estamos de enhorabuena porque el español de Andalucía empieza a caminar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. El proyecto del nuevo Invertia del Español nace con vocación de servicio al desarrollo económico y empresarial de Andalucía. Nos habla el presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, don Javier González de Lara. Don Javier. Bien, buenos días a todos. Qué gran honor estar hoy aquí en este nuevo encuentro de Foro Europa Tribuna Andalucía, querido José Luis.
una gran satisfacción recuperar este ritmo, ¿no?, de encuentros. Ojalá podamos hacerlo con asiduidad. Y también qué difícil hablar después del presidente de la Junta y hacer de presentador. Yo quiero ser breve, pero contar algunas cosas que pueden ser útiles. Saludar a Juan Manuel Moreno Bonilla por su labor y por sus palabras que comparto respecto al perfil de Pedro J. Ahora lo comentaremos. Saludar al vicepresidente de la Junta, a los consejeros que están aquí, que nos acompañan, a parlamentarios, representantes institucionales, empresarios, empresarias, que hoy llenáis este salón y que es una gran alegría verlo de nuevo así, ¿no?, completo prácticamente, pero respetando lógicamente las medidas, ¿no? Y por supuesto un saludo en este caso al patrocinador, a SISA, una empresa privada, digno representante de lo que es la sanidad privada y por supuesto que está haciendo una labor magnífica. Así que un saludo también a su director, a José Antonio Gutiérrez. Hoy tenemos la suerte de celebrar en un mismo acto varias buenas noticias. Me permiten que empiece hablando de cosas buenas, porque estamos acostumbrados los últimos tiempos, las últimas semanas, a noticias no muy halagüeñas. Digo que la primera es el hecho de poder reunirnos, como decía, de hacerlo de una manera responsable, y eso es un elemento diferencial que nos permite tener ánimo, animarnos todos, que seamos conscientes de que más allá de las normas y de las obligaciones se encuentran nuestros propios comportamientos individuales para favorecer a convivir con esta pandemia. Y la segunda buena noticia es que asistimos al alumbramiento de una nueva iniciativa empresarial, periodística en Andalucía y que será el objeto de la intervención que pronunciará seguidamente el protagonista, el verdadero protagonista esta mañana, Pedro J. Ramírez, que nos hablará de su proyecto, de un gran proyecto suyo, de su equipo, del Español, de Invierta en Andalucía. Y me consta, Pedro J., que hoy es un gran día para ti, en lo personal, en lo emocional y sobre todo también en lo empresarial. Es una iniciativa que agradezco profundamente como presidente de los empresarios andaluces porque supone crear confianza, creer en Andalucía, lo decía nuestro presidente de la Junta, sus empresas. Cuando un medio de comunicación decide apostar por la información económica de un territorio es porque conoce perfectamente la potencialidad de ese territorio, la potencialidad de ese mismo, esa cita de Goethe que decía el presidente de la Junta, conoce el terreno donde se va a poner. Y respecto a estas buenas cuestiones que habría que recuperar dentro de la realidad que nos aqueja, me gustaría también subrayar una tercera buena noticia. Creo que con esta iniciativa editorial, empresarial, se fortalece la libertad de prensa. Se fortalece la libertad de prensa. Supongo que así dicho pueda llamar la atención a algunos, pero por desgracia son muchos los pilares de nuestra convivencia que últimamente se están poniendo en cuestión, que debemos celebrar que los derechos fundamentales, como la propia libertad de prensa, sigan estando vigentes a pesar de tantas vicisitudes que estamos viviendo. Y he repetido en numerosas ocasiones que uno de los efectos más graves de la pandemia del COVID, más allá de los daños irreparables a la salud de las personas, lógicamente, ha sido que por primera vez en democracia se ha alterado en gran medida uno de los derechos más importantes de nuestra sociedad, otro gran derecho, que es la libertad de empresa. Quiero recordarles que la declaración del estado de alarma, aún de manera más que justificada, supuso una clara suspensión de este derecho para muchísimos sectores económicos empresariales, algo que aún hoy se mantiene en ciertos casos, a pesar de no estar vigente esa declaración, porque cerrar establecimientos, reducir la movilidad de las personas y mercancías, aforar espacios, es limitar también esa libertad de empresa. Y los empresarios somos los primeros interesados en promover la salud de todos, especialmente de nuestros trabajadores, de toda la sociedad, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Somos parte relevante de la solución de la pandemia y todos los que estamos aquí, muchos que son empresarios, empresarias, profesionales, creo que coincidirán conmigo, si me permiten el símil, que somos los sanitarios de nuestra economía. Somos los sanitarios de nuestra economía. Queremos asumir ese rol y queremos dar ese paso adelante en unos tiempos de reconstrucción de un país y de una economía que necesita, lógicamente, la máxima asistencia. Por eso pedimos con firmeza que las decisiones estén coordinadas, sean homogéneas en todos los territorios, que se siga contando con nuestras opiniones, que podamos exigir que aquellos empresarios que pierden, empresarios, empresarias, autónomos, da igual el tamaño, grande, mediano, pequeño, pero fundamentalmente los que son más débiles en esos eslabones complejos de la cadena económica, aquellos que pierdan o limiten
su propia actividad como consecuencia de la pérdida de su libertad de empresa, pues puedan acceder a otros derechos. No se entiende que ese cese de derecho no vaya acompañado, por ejemplo, y de forma inmediata, del cese de obligaciones como puedan ser fiscales, tributarias y sociales. Se sigue estando de manera muy rígida obligando a hacer frente a las mismas. Y es cierto que estamos en una situación muy compleja. Libertad de empresa, libertad de movimiento, seguridad jurídica, son elementos todos ellos inherentes a la competitividad de las empresas, a la creación de empleo y que se han diluido también, y lo tengo que decir ante este auditorio, en un mar de disposiciones legales y sus correspondientes interpretaciones. Desde la alarma nacional, más de 240 normas de ámbito estatal se incorporan al recargado árbol de las leyes, la gran mayoría, obviamente, afectando a la actividad empresarial y todo ello sin contar también con la ingente normativa autonómica y de los propios entes locales. Y, por otro lado, necesitamos recuperar parte de la confianza en nuestras instituciones, que además algunos los han tratado de poner en cuestión. Creo que es preocupante para una sociedad que las organizaciones empresariales más representativas, como son COE y CEPIME, como vicepresidente de COE lo puedo decir en este caso, tengamos que hacer un firme posicionamiento público para defender la Constitución y al jefe del Estado y a la propia corona. Afortunadamente, el derecho de libertad de prensa sigue con dificultades, firme, aún en su sitio, fortaleciendo esa imagen democrática de nuestra sociedad. Y lo hace además de la mano de personas como Pedro J. Ramírez, decano de los directores de prensa escrita en España, con más de 40 años al frente de medios de referencia, un maestro, es un maestro del periodismo que hay que reconocer públicamente en todo momento y que ha sabido compaginar el criterio de la gestión periodística con los criterios de la gestión empresarial, como buen empresario, Pedro J., como buen empresario. Su trayectoria le avala en ello, con fechas y cabeceras fundamentales en nuestra historia reciente, fundando y dirigiendo periódicos hasta situarlos cada vez en los más altos puestos del escalafón nacional. Y su trayectoria es, voy concluyendo, muy fructífera, muy densa, muy intensa, difícil de sintetizar en mis palabras. Director de Diario 16 en 1980, con solo 28 años, hay que decirlo. Tras su paso por ABC, funda El Mundo en 1989, comanda la transformación digital de dicho medio y en 2015 crea El Español, que desde febrero cuenta además con Invertia como portal líder de información bursátil, financiera y económica de España. Pedro J. Ramírez es un periodista de esos que se denominan de raza, que ha sabido adaptarse perfectamente además a las exigencias de la digitalización, comprendiendo que el presente y el futuro del periodismo confluyen en el gran universo digital. Fuiste de los primeros, por no decir el primero, el pionero, esa mente preclara que a todos nos introdujo en el mundo de la digitalización, en los medios de comunicación. Y quiero agradecerte, Pedro J., sobre todo tu compromiso con el periodismo y con la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. La verdad unívoca no existe, pero hay que buscarla. Y también con la libertad de empresa, a la que anteriormente me refería. Tu apuesta por Andalucía, una sociedad con la que, como bien ya lo ha manifestado el presidente de la Junta, los empresarios estamos firmemente comprometidos, defendiendo a través del empleo y del diálogo social la colaboración para el desarrollo de nuestra tierra. Y hoy en día, lamentablemente, nuestras empresas se encuentran en una situación difícil, compleja, y por eso necesitamos una sociedad madura y estable. Fortaleza que se construye con gobiernos sólidos y responsables, con medios de comunicación libres e independientes y con una ciudadanía cada vez más formada y más comprometida con su entorno. Confiamos firmemente en el futuro de España y en el futuro de Andalucía y aspiramos a que esta complicada situación sanitaria, económica y social mejore. Y en ese empeño, insisto, con toda la lealtad y firmeza, nos encontraréis siempre a los empresarios y a sus organizaciones empresariales. Muchas gracias y tiene la palabra don Pedro J. Ramírez. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor vicepresidente, excelentísimos consejeros, querido Elías, amigos todos.
Quiero, en primer lugar, agradecer a José Luis Rodríguez, el promotor y presidente del Foro Nueva Economía, su hospitalidad, la organización de este acto, que tiene efectivamente el significado de que podamos estar aquí guardando todos los requisitos, todas las precauciones a las que las circunstancias nos obligan, pero estar aquí, en definitiva, en un acto que prueba la determinación tan bien expresada por las palabras del presidente de la Junta, que tanto agradezco, querido presidente, en lo personal, la determinación de seguir adelante, de sobreponernos a todas las dificultades que vienen aparejadas a la pandemia, y que Andalucía sea un ejemplo de resistencia y de continuidad en el empeño, va a ser muy inspirador para el conjunto de España. Querido Javier, querido presidente de los empresarios de Andalucía, ya te lo he dicho, yo me siento uno de los vuestros. Hoy y muchas gracias por todas esas referencias a esta trayectoria que efectivamente, pues hoy adquiere un significado especial, muy especial para mí, porque es que si fui nombrado director de Diario 16 hace 40 años, es que se van a cumplir 38 del lanzamiento de Diario 16 de Andalucía, mi primer empeño de desarrollo horizontal dentro del territorio español de un proyecto periodístico. Aquel Diario 16 que nació con la bandera de Andalucía como parte de su cabecera, que luego, tiempo después y tras las convulsiones que motivaron mi salida del periódico, derivó en El Mundo de Andalucía. Dos cabeceras a las que han estado asociados directores como Román Orozco, como Santiago Traver, como Paco Rosell, grandes periodistas como Ignacio Camacho, como Antonio Burgos, como José Antonio Gómez Marín. La verdad es que creo que hemos hecho grandes servicios a Andalucía, publicando siempre todo aquello que considerábamos relevante y veraz, desvelando algunos de los aspectos más incómodos de la realidad andaluza que, naturalmente, pues los poderes trataban de mantener oculto. Y quiero rendir homenaje a todos los compañeros que han trabajado durante todos estos años en esos dos grandes periódicos que yo fundé y dirigí. Justo se cumple el 5º aniversario del nacimiento del Español, mi tercera criatura periodística. Y cuando nacimos, yo expliqué que se llamaba El Español, por supuesto, para dejar clara nuestra posición en el debate constitucional, debate que absurdamente ha tomado durante este tiempo derivaciones inaceptables. También como referencia de lo que tiene que ser nuestro desarrollo internacional con el idioma común como referencia, y también como homenaje al gran periodismo político y cultural del siglo XIX, porque lo español y el español sirvieron de referencia de grandes proyectos de muy diversa naturaleza desde el punto de vista político e ideológico. Y los dos primeros, el español, que existieron entonces, están vinculados a dos grandes intelectuales y editores, periodistas, intelectuales, editores andaluces. El Español que lanzó en Londres José María Blanco White en 1810 y que duró hasta 1814, cuando él voluntariamente y como solidaridad
con los liberales españoles, lo interrumpió cuando comenzó el sexenio absolutista, cuando Fernando VII abolió la Constitución, que ni siquiera había llegado a entrar en vigor en toda España. Blanco White interrumpió esa revista llamada El Español, cuya maravillosa colección no dejó de contemplar como motivo de inspiración muchas veces. Y luego un malagueño, Andrés Borrego, quien, después de haber sido uno de los prohombres del trienio liberal, se convirtió en el primer editor moderno en el sentido de la palabra y lanzó en 1834 El Español. Y en esa cabecera de Andrés Borrego se produjo el primer fichaje de un periodista estrella, con un buen cheque por delante, por lo menos en los términos de aquellos tiempos, un tal Mariano José de Larra. Con las figuras de Blanco White y de Andrés Borrego, dos liberales, dos moderados, dos grandes periodistas y empresarios, yo me siento muy identificado. Y creo que además el evocar sus figuras debe llevarme a solicitar una vez más a las autoridades, y en este caso a la Junta de Andalucía, que aprovechen la oportunidad del bicentenario del trienio liberal para reivindicar todo lo que desde el punto de vista de la historia de las ideas y de las iniciativas sociales y del constitucionalismo supuso ese periodo. Yo comprendo que este 2020, 200 años después de 1820, estemos sometidos a unas circunstancias especiales. Pero lo bueno del trienio es que duró 3 años y que, por lo tanto, se puede conmemorar en su conjunto, tanto en su inicio, en su final. Todo lo importante de aquel periodo sucedió en Andalucía, desde el pronunciamiento de Riego en Las Cabezas el 1 de enero de 1820 hasta la huida, el exilio del último gobierno constitucional en Cádiz en septiembre de 1823. En estos 5 años transcurridos desde nuestra fundación, yo creo que El Español, además de hacer honor a su nombre, también lo ha hecho a los atributos de nuestro símbolo icónico, el león del Español, símbolo de tantas cosas en España. Somos como el león, independientes, universales, combativos y, desde luego, indomables. Creo que estas están siendo las claves del éxito del Español, que se ha canalizado, como en los anteriores proyectos, a través de las exclusivas, el periodismo de investigación y el pluralismo en la opinión. Según los últimos datos del medidor oficial, Comscore, somos ya, en el mes pasado lo hemos sido, en estos momentos lo somos, el tercer periódico de España, con casi 22 millones de lectores, 21.700.000 y pico lectores, solo superados por el ABC y por La Vanguardia, y por delante de las dos grandes cabeceras míticas de la transición, El País y El Mundo, que yo fundé en 1989. Por delante también de quien ha sido durante 2 décadas el líder de la prensa nativa, El Confidencial. Son posiciones que pueden alterarse y, como cada mes hay una nueva medición, pues a lo mejor quienes estamos los terceros pasamos a estar los cuartos, o quién sabe si los segundos, pero en ningún caso vamos a abandonar ya ese grupo de cabeza. Estamos en la Champions League del periodismo español y, por lo tanto, del periodismo europeo. Y advierto que hablar en estos momentos de prensa digital es ya un pleonasmo. Toda la prensa es digital. En 1982 a mí no me preguntó nadie: tú diriges un periódico de papel, ¿verdad? Tú diriges un periódico impreso, porque todos lo eran. Ahora las ediciones impresas son pavesas residuales de
los últimos rescoldos de un esplendor que nunca volverá. En Andalucía, el mundo, el país, también han sido superados por el español. Solo están por delante de nosotros. En junio fuimos los segundos, solo detrás de ABC, con 4,4 millones de lectores únicos. En julio pasamos a ser los segundos, solo detrás de... Perdón, en junio adelantamos al país, en julio pasamos a ser los segundos, solo detrás de ABC, y en agosto hemos sido los terceros, con 5 millones de usuarios únicos en Andalucía. Por eso estamos creando el germen de una redacción potente capaz de cubrir la actualidad andaluza en todas las dimensiones. Y efectivamente, como ha dicho el presidente de los empresarios, Invertia cumple un papel muy importante en nuestro proyecto. Lo adquirimos en la subasta que organizó Telefónica cuando quiso desprenderse de la cabecera, una subasta de sobre cerrado y en la que la cantidad que ofrecimos fue determinante, fue la puja más alta, e Invertia está siendo, en pocos meses es ya el tercer diario económico después de Expansión y El Economista. Creo que diariamente hace justicia a la labor de esos emprendedores, de esos empresarios que en estos momentos, en medio de tantas adversidades, mantienen la actividad y luchan por dar un futuro a sus proyectos y a sus trabajadores. Lo he comentado más de una vez, citando a Escotado, el emprendedor es el héroe contemporáneo y creo que es hora de hacerle justicia. Eso no significa que Invertia vaya a ser complaciente con todo lo que ocurra en el mundo empresarial, pero vamos a publicar con mayor felicidad los éxitos que las adversidades. Creo que la vitalidad que el español viene demostrando, su capacidad de adaptarse, ha quedado también concretada, ha quedado también plasmada en la reciente renovación de nuestro Consejo de Administración, al que han accedido importantes figuras de la vida nacional y un andaluz de pro, Rosauro Varo, aquí presente, al que le quiero agradecer todo su apoyo y quiero garantizaros que con él Andalucía va a tener el mejor de los representantes en el equipo directivo, en el grupo en el que se van a tomar las grandes decisiones en el español. Hemos aprobado precisamente en el último Consejo un plan estratégico en el que desde la independencia que garantiza nuestra estabilidad vamos a plantearnos, una vez además que el español ya ha alcanzado la madurez que supone el tener una cuenta de resultados saneada, el estar cumpliendo además nuestro presupuesto, un presupuesto exigente de crecimiento, cumpliéndolo con creces. Yo creo que este año vamos a estar muy cerca, si no lo superamos, de los 2 millones de EBITDA, que para nuestra facturación supone un resultado muy impactante, muy notable, pero eso nos va a permitir reforzar nuestra apuesta por la calidad, por el valor añadido que implica captar suscripciones para luchar en el terreno de la influencia, además de la audiencia, y para afrontar al término de este periodo que ahora empezamos, un proceso de expansión internacional, especialmente en América Latina. Aquí hay, en esta reunión de hoy, muchos elementos de continuidad, como he dicho antes, en relación con
lo que ha venido siendo la trayectoria en Andalucía, primero con Diario 16, luego con El Mundo, ahora con El Español. Pero hay un elemento de enorme singularidad, es, al margen naturalmente de la calamidad que todos afrontamos en relación con la pandemia. Pero en el ámbito político hay una gran singularidad, que es que por primera vez en 37 años, por primera vez desde que he venido una y otra vez a presentar periódicos, libros, proyectos, iniciativas, hay un gobierno de un signo distinto del que existía siempre, o por lo menos del que yo he vivido durante esos 37 años. Hay un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos que ha conseguido sacar adelante ya 2 presupuestos y está a punto, lleva camino de sacar el tercero, lo cual asegura la estabilidad hasta la culminación de la legislatura. Es obvio que se han roto muchos tópicos. El primero de ellos, el de que la alternancia no era posible en Andalucía. Era el tópico pues, que atribuía a Andalucía un determinismo que atrapaba a Andalucía en una especie de determinismo político al que se aparejaba también otro tópico, el del conformismo de sus élites, la percepción de que los aciertos o errores en la gestión, de que ni siquiera los grandes escándalos políticos tenían consecuencia desde el punto de vista del dinamismo político. Yo creo que ese tópico terminará de saltar definitivamente por los aires el día que se produzca de nuevo la alternancia. Seguro que al presidente Bonilla y al vicepresidente Marín no les importaría que ocurriera dentro de otros 37 años, pero no creo que vaya a ser el caso. Yo creo que eso lo veremos antes. El acierto en la gestión determinará cuándo. Nuestro periódico, El Español, es un periódico liberal, en el más amplio sentido del término, por lo tanto, en cierto modo transideológico, es un periódico centrista, moderado y también, no me duelen prendas en subrayarlo, es un periódico pactista. Nosotros, de hecho, en el gobierno central hay un gobierno de coalición, en Andalucía y en tantas otras comunidades hay gobiernos de coalición, que a su vez dialogan, como ha dicho el presidente Moreno Bonilla, con todos los interlocutores de su entorno por el bien de la sociedad. Nosotros queremos informar en Andalucía y queremos informar sobre Andalucía. Ese es el doble valor que nuestro proyecto puede tener para esta tierra, para esta comunidad. Informar en Andalucía e informar sobre Andalucía al conjunto de España y al conjunto del mundo. Estamos a favor, no hay ninguna duda, del impulso a la economía productiva, a la actividad empresarial, y no en abstracto, sino de manera concreta. Por eso, nosotros siempre vamos a apoyar a quien simplifique los procedimientos administrativos, eliminando trámites superfluos, a quien ordene y adelgace el sector público y limite la hipertrofia de ese sistema planetario plagado de satélites que suele ser la administración pública, a quien invierta en educación y sanidad e incentive, atención, la colaboración público-privada en estos y en todos los demás ámbitos, a quien mantenga la disciplina fiscal y cumpla las reglas de déficit, de gasto, de deuda, a quien apruebe en tiempo y forma los presupuestos, a quien apoye a los autónomos con ayudas que les permitan pagar el alquiler o refinanciarse, a quien impulse la modernización de sectores estratégicos como en España en general y en Andalucía muy en particular es la industria agroalimentaria, a quien consiga amortiguar el impacto de la COVID
en sectores tan dañados como la aeronáutica o el turismo. Podrían decirme ustedes que estoy describiendo el programa de Moreno Bonilla y Juan Marín. Bien, pero nosotros también apoyaremos a quien impulse la digitalización en todos los ámbitos, a quien apueste por la transición energética, por la cohesión social y territorial y por la igualdad de género. Es decir, por los 4 pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el presidente Sánchez va a presentar hoy mismo en Madrid. La concordancia entre las políticas que yo he descrito y que sin duda se corresponden a lo que se está haciendo en Andalucía y los grandes pilares de este plan de reconstrucción nacional es patente. Hay una convergencia en el deseo, en el propósito de la modernización de España y del bienestar de los españoles. Es por eso que es tan importante, es esencial para todos la colaboración entre las administraciones, aunque estén gobernadas por partidos diferentes. Los grandes consensos en los grandes asuntos. Ahora que la ridícula guerra civil de los callejeros está generando episodios tan lamentables como el que pretendan quitarle las calles a ese gran español socialista y liberal que fue Indalecio Prieto, dejadme que repita un recuerdo suyo en el exilio que ya invoqué el día de la presentación de Invertia en el Hotel Palace de Madrid. Visto con serenidad, decía Indalecio Prieto, nuestras coincidencias eran fundamentales y nuestras divergencias secundarias. Si eso se podía decir de la España fratricida de hace 80 y 90 años, ¿cómo no vamos a aplicarlo a la España actual, desarrollada, cosmopolita, amparada por el paraguas de la Unión Europea, hermanada ahora en el sufrimiento de una pandemia que no distingue de ideologías, de lenguas, de fronteras? La clave de la fórmula mágica del éxito de España en las últimas décadas ha sido el consenso. Y el consenso debería ser el santo grial que unas generaciones transmitiéramos a las siguientes como un tesoro, como un enorme legado colectivo. Reconozco que a la vista de cómo proliferan los extremismos, las descalificaciones, los insultos en el ámbito político, en el ámbito mediático o en el ámbito social, a veces parece que esa musa del escarmiento, invocada por Manuel Azaña en su famoso discurso del 18 de julio de 1938 en el Gobierno Civil de Barcelona, a veces parece como si esa musa del escarmiento se hubiera ido de vacaciones o nos hubiera dejado por imposibles. Pero frente a esos derrapes de los políticos, de los periodistas, de los líderes sociales, deben alzarse una y otra vez el pacto de la serenidad y de los buenos modales. El primer pacto al que hay que llegar es el de la buena educación en el espacio público y en las formas, y en el fondo la conjura de los moderados. Esa es la única conjura, la única conspiración que realmente merece la pena. Cuando, por todo eso, cuando en abril de 2019 el PSOE y Ciudadanos sumaban 180 escaños, el Español pidió, propuso, solicitó hasta la extenuación que se formara ese gobierno de centro-izquierda. Cuando en noviembre ya no sumaban, defendimos la gran coalición primero, el pacto de investidura después. Cuando eso no salió, defendimos un gran acuerdo para hacer frente a la COVID, un gran acuerdo nacional. Ahora defendemos un acuerdo transversal para los presupuestos y fue precisamente el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien este verano propuso que al menos se produjera una negociación que incluyera a todos los
y especialmente a los dos grandes partidos. Cuando ese acuerdo presupuestario también parece difuminarse, pues insistimos en que por lo menos existan pactos parciales o en que en la Comunidad de Madrid el ministro Illa y el consejero Ruiz Escudero terminen de entenderse. Pueden ustedes decir, pues menudo éxito va teniendo el Español en todas sus propuestas. Bueno, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final, porque el trauma de la COVID va a dejar secuelas tan duras. La necesidad de repensar el Estado, y en el Foro de la Toja lo planteó el presidente Moreno Bonilla la semana pasada, y los fondos, la necesidad de repensar el Estado va a ser ineludible porque es evidente. Estos meses nos están demostrando que hay cosas que no funcionan, que nuestro Estado no tiene la eficiencia que debería tener para afrontar grandes desafíos como el de la pandemia. Y los retos y oportunidades que van a abrir los fondos europeos van a ser tan grandes que incluso si no hay acuerdo sobre los presupuestos, estoy seguro de que en cuanto se supere esa encrucijada, los pactos de Estado ya van a ser inexorables. Puede que sea un optimista crónico, pero desde luego nosotros vamos a intentarlo por todos los medios. Los españoles necesitamos dos vacunas. Una vacuna contra la COVID y una vacuna contra los extremismos, contra nuestros demonios familiares. La vacuna contra la COVID ya sabemos que hay grandes multinacionales, grandes universidades implicadas, los mejores laboratorios científicos del mundo están en ellos. La vacuna contra el extremismo la tenemos aquí, es una patente española, la hemos fabricado nosotros. La vacuna contra el extremismo es el espíritu de la transición. Desde el Español vamos a impulsar esas dos vacunas para toda España y desde luego para Andalucía. Sabemos que hay una Andalucía en marcha y queremos subirnos a ese convoy, formar parte de ese proyecto con la misma fe en la convivencia y en el progreso, con la misma receta que un grupo musical andaluz, por supuesto, prescribió hace 40 años. Fue el himno de mi primer periódico y era la receta que entonces y ahora puede dirigirse al amigo, al vecino, a la persona que en un determinado momento pierde los papeles y se deja llevar por los instintos hacia el extremismo. Amigo, vecino, guárdate tu miedo y tu ira. Nosotros, los de entonces, seguimos siendo los mismos. Y las nuevas generaciones, Cruz, Mamen, Arturo, Andros, creo que está por ahí, Cristian, Inma, Miriam, Fran, cada uno desde su puesto, María Luisa, cada uno desde su puesto, van a mantener esa antorcha encendida. Nuestro león, el león del Español, va a rugir desde hoy con más fuerza porque, también hay que decirlo, España puede. España puede, el león del Español va a rugir desde hoy con más fuerza porque el español de Andalucía también está en marcha. Muchas gracias. Don Pedro, por favor, no se escape. Tengo muchas preguntas para usted. Muchas gracias y felicitaciones por su intervención y mucha suerte a Invertia y al Español en Andalucía y en España. Rogerio Núñez
Dice, la COVID-19 está causando la mayor caída que se recuerde de la inversión publicitaria en medios de comunicación. ¿De qué manera está afectando al español, que parecía estar consolidándose económicamente, y de qué manera lastra el lanzamiento de Invertia? Pues yo creo que no podría parecer hasta de mal gusto decir que la COVID está siendo una oportunidad que está impulsando nuestro proyecto a mayor velocidad del que tenía previamente. Pero es un hecho que como en tantos otros ámbitos de la vida española y de la actividad económica, se han acelerado procesos de transición que ya estaban ahí. Concretamente, estamos hablando de la digitalización de la actividad económica empresarial y, desde luego, de la actividad informativa, la transferencia de lectores, influencia e inversión publicitaria está siendo tan fuerte que, aunque el conjunto de la inversión esté reduciéndose, como he dicho antes, el español, yo hablo mucho con nuestros colegas, probablemente sea el único medio que está cumpliendo escrupulosamente su presupuesto en lo que a los ingresos publicitarios se refiere, y en todo lo demás también, mes tras mes. La verdad es que la incorporación de Invertia como una cabecera hermana nos está ayudando mucho, porque es la plataforma ideal para impulsar iniciativas que acercan a nuestro periódico al mundo empresarial y permiten contribuir a generar ese dinamismo en la colaboración pública o privada, que es una de nuestras señas de identidad y una de nuestras líneas editoriales fundamentales. El mes pasado organizamos un gran evento que ha quedado como referencia en el mundo de la sanidad, 5 jornadas en las que intervinieron todos los actores principales en lo que llamamos las fronteras de la lucha contra la COVID. Tenemos otras iniciativas en otros sectores equivalentes y yo veo que el horizonte de nuestro proyecto, el español, es muy próspero, y creo que nuestro planteamiento hacia la sociedad y hacia el mundo empresarial hace que haya cada vez más sectores implicados en la idea de ayudarnos a ayudarles. Y yo estoy seguro de que el español va a ser la más próspera, la más potente, la más importante de mis 3 criaturas periodísticas, y por lo tanto también creo que vamos a disputar muy pronto el liderazgo absoluto de la prensa en español a nivel mundial. El español va a ser, antes o después, la primera cabecera del mundo en lengua castellana. Ana María Aguilera le pregunta que si, además de las que usted ha expuesto, ¿hay alguna otra razón para la apuesta por Andalucía, donde la crisis está causando tantos estragos en la inversión publicitaria? Y le pregunta si busca usted en esta región accionistas, suscriptores o anunciantes, y por qué orden de preferencias. ¿El español ya tiene algún accionista y consejero importante en Andalucía, como don Rosauro Baró, que está con nosotros? Bien, yo creo que casi lo que hay que preguntarse es cómo habíamos tardado tanto tiempo en impulsar el español de Andalucía, un proyecto complementario al nuestro, porque, como digo, cuando llegué a Diario 16 solo tardamos 2 años, y en el mundo yo creo que fue más o menos un poco más. Pero sin Andalucía nuestro proyecto estaba incompleto. Yo creo que a lo largo de estas 4 décadas siempre
mis compañeros y yo, y el equipo directivo del Español procede del equipo directivo del Mundo, alguno de ellos incluso también estuvo en Diario 16, siempre hemos encontrado en Andalucía al público y a un sector de la sociedad especialmente sensible que servía de interlocutor idóneo para nuestras propuestas. Nos sentimos de nuevo en casa, nos sentimos entre los nuestros. No buscamos accionistas. Uno de los elementos clave de la estabilidad empresarial y financiera del Español es, y desde luego no me van a volver a poder echar una tercera vez como me echaron las 2 veces anteriores, porque esta vez, y es una de las maravillas del mundo digital, tendría que echarme yo a mí mismo. Y eso no va a suceder. Todo lo contrario, como he dicho, hay personas que garantizan que la continuidad del Español va más allá de la próxima década o de las próximas 2 o 3 décadas. Sí que buscamos lectores. Cuando se tienen 4,5 millones, 5 millones, pues empieza a ser difícil conseguir muchos más, pero vamos a conseguir unos cuantos más y desde luego también buscamos suscriptores y se irán conociendo nuestras iniciativas de contenido premium, de valor añadido y de proyectos que contribuirán a que muchos que se sienten muy cercanos al periódico den el paso de convertirse de lectores habituales también en suscriptores. Luego habrá preguntas de otros temas. Francisco Mejías le pregunta qué opina de la situación de Televisión Española y de la interinidad perpetua de su presidenta y qué opina de la falta de pluralismo que la oposición achaca a Canal Sur. Bueno, la cuestión de las televisiones públicas es la historia interminable. Desde el punto de vista filosófico, un liberal lo que debe decir es que no debería existir ninguna televisión pública, porque ¿qué razón hay para que las administraciones o para que el Estado tenga televisiones y no periódicos, tenga televisiones y todavía alguna radio y no periódicos? Yo creo que, además, el desarrollo tecnológico del espectro, la amplitud del espectro radioeléctrico, y no digamos ahora que viene el 5G, eliminan el argumento de que el espacio y la oferta audiovisual, y sobre todo en televisión, es restringida y, por lo tanto, si no hay un mercado, pues puede tener sentido que invocando el interés público el Estado ejerza un papel subsidiario. Yo creo que todos esos argumentos han pasado a mejor vida como consecuencia del desarrollo tecnológico. Lo que hay que decir, y eso es aplicable tanto a Televisión Española como a Canal Sur, como a cualquier otra televisión pública, pues es que tienen que ser lo más ecuánimes, lo más inclusivas, lo más plurales posibles. Desde luego, la situación de Televisión Española con la interinidad perpetua, había un acuerdo para renovar por consenso el Consejo de Administración y nombrar un presidente que tuviera el apoyo del Parlamento con una mayoría parecida a la de los órganos constitucionales, cuya renovación está ahora bloqueada, me parecía una buena fórmula. Y ojalá termine en relación a Televisión Española y a tantas otras cosas la interinidad en la que estamos. Es verdad que hay muchas anomalías en estos momentos en el sistema político, que nunca habíamos tenido en el Gobierno de la Nación a un partido que aproveche esa plataforma para intentar destruir los valores constitucionales que les dan, que son su única fuente de legitimidad. Pero, en fin, todo está relacionado. Ojalá cuanto antes haya normalidad en Televisión Española. Yo no veo Canal Sur, creo que hay muy buenos profesionales
y desde luego el equipo directivo actual tiene una trayectoria profesional que le avala, pero hay que pedirles a ellos, como a los demás, que no hagan televisión de partido, sino que hagan una televisión al servicio de todos los andaluces. Jorge Santos le pregunta, don Pedro, ¿qué opina de las ayudas millonarias que el Gobierno ha concedido al duopolio de la televisión privada de nuestro país con el pretexto de reducir los efectos sobre ellas de la crisis de la pandemia? ¿Aspira el español a un trato similar? ¿No teme que esas subvenciones condicionen la libertad de los medios? Bueno, yo creo que el llamado duopolio ha tenido ventajas mucho más importantes que estas ayudas recientes y por eso ha habido una sentencia de la Comisión del Mercado de la Competencia imponiéndoles severas multas por la concentración y por la cartelización de la inversión publicitaria. También yo pienso que el sector de la televisión privada va a sufrir una transformación acelerada como consecuencia del desarrollo del 5G y, desde luego, de la proliferación de plataformas que ofrecen otro modo de consumo que cada vez se están más generalizando. Yo creo que las fronteras entre los medios audiovisuales y los medios escritos, tanto hasta ahora impresos como ya plenamente digitales, se van a ir diluyendo y que todos vamos a llevar no ya una rotativa, que ya llevamos una rotativa en el bolsillo. Cuando alguien me dice, ¿y no vais a hacer una edición impresa? Digo, pues si todos los días tú te la puedes imprimir en tu bolsillo. Pues además esta va a ser también nuestra principal televisión y la confluencia de contenidos de muy diversos orígenes va a ser la principal característica y desde luego el español también va a participar en ese entorno y nosotros cada vez vamos a generar más contenidos audiovisuales y esperamos también ser un player allí. Pues pasamos a otros temas, si le parece. Ramón Delgado le pregunta qué le parece lo que ya se sabe del plan de recuperación que va a presentarse esta mañana con un espectáculo, dice Ramón Delgado, al estilo Sánchez y una movilización de público en una ciudad, Madrid, confinada por el Gobierno precisamente del señor Sánchez. ¿El techo de gasto aprobado ayer no va a lastrar el futuro económico y empresarial de España? Bueno, yo en primer lugar, como he dicho, creo que las 4 ideas fuerza de ese plan de reconstrucción están en absoluta sintonía con la Agenda 2030 que nos sirve de referencia a todos los países y especialmente a los países desarrollados. Evidentemente son grandes ideas y queda por ver cómo se ejecutan y se concretan. No creo que sea una gran movilización la que vaya a existir hoy en torno a la presentación del plan. Desgraciadamente, en Madrid hoy pues, existen mayores restricciones de las que existen en Andalucía y, de hecho, yo estaba invitado, como algunos otros colegas, a la presentación de ese plan, pero era una invitación para seguirlo de manera virtual. O sea que no creo que vaya a haber ningún acto físico ni en la intervención de presencial, ni en la intervención de esta mañana del presidente, ni la de los vicepresidentes. Claro, Sánchez ha conseguido garantizarse una cierta estabilidad y un horizonte de continuidad hasta el fin de la legislatura en el momento en que participó y consiguió que la decisión sobre los fondos europeos pues, nos fuera favorable. España necesita en estos momentos un salvavidas y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, Europa se lo está tendiendo. Entre otras cosas porque si Europa no consigue que países como España o Italia o Francia, que tiene grandes dificultades también ahora, se mantengan a flote, una vez después del Brexit,
qué es lo que quedaría de Europa. Como, por supuesto, hemos estado comentando en las últimas horas, como consta en el comentario que todas las mañanas reciben los suscriptores del Español en un formato que llamamos El Despertador, claro que me preocupa que se anuncie que vamos a tener un déficit de 95.000 millones, el más grande de la historia de España, el próximo año. Eso se puede financiar a corto plazo con los fondos europeos, pero si no se destinan a la economía productiva, si eso no genera inversiones que vayan dando frutos en los próximos años, tendremos un problema gravísimo durante varias generaciones, porque ya están empezando a hablar las grandes instituciones financieras internacionales de que después de la política de gasto, después de este periodo en el que desaparece el techo de gasto y en el que evidentemente el Estado tiene que acudir en auxilio de los sectores más afectados, tiene que venir unas políticas de ajuste, de consolidación y de reequilibrio presupuestario. Al final, nadie puede caer en el espejismo de que han cambiado para siempre las reglas de la economía. Y precisamente por eso sería tan importante que la gestión de los fondos europeos tuviera un seguimiento a través de la colaboración y de los grandes acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Desde luego no va a ser Podemos quien introduzca criterios de austeridad en el gasto público ni de utilidad en las inversiones a través del tejido empresarial. Yo creo que en el Gobierno sí que hay algunas personas y algunos sectores que van a intentar que eso ocurra y creo que deberían encontrar complicidades. Evidentemente, son ellos los primeros que tienen que dar pie a esas complicidades. Pero, en resumen, yo me sentiría muchísimo más tranquilo si hubiera un pacto en torno a los presupuestos entre el Partido Socialista y el Partido Popular y, desde luego, me sentiré mucho más tranquilo si hay grandes acuerdos en los que la gestión de esos fondos se supervise de manera conjunta. Amparo Rebolledo le pregunta a don Pedro qué valoración hace usted de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de la Nación y por parte de las autonomías. Pongamos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la de Cataluña y ya puestos también la de Andalucía. Roberto Velasco le pregunta si cree usted realmente que en Moncloa están barajando una nueva declaración del estado de alarma, como ha publicado incluso El Español. Sí, empezando por lo último, yo creo que sí lo están barajando en función de cómo evolucione la pandemia y en función también de cuáles sean las resoluciones de los tribunales sobre la manera de intervenir, sobre los soportes jurídicos para intervenir en el caso concreto de la Comunidad de Madrid y puede ocurrir en otras comunidades. Yo creo que la gran paradoja es que Sánchez y, desde luego, el ministro Illa están muy arrepentidos, o deberían estarlo, de no haber accedido a reformar la Ley de Medidas Urgentes sobre la Sanidad en su artículo 3º, como ha venido proponiendo el PP en los últimos meses y como Pablo Casado expresamente ha planteado en sus visitas a la Moncloa, porque ese hubiera sido un instrumento mucho más adecuado, mucho más que hubiera permitido intervenir con flexibilidad y sin ningún problema de inseguridad jurídica como el que ahora existe en Madrid, en que los madrileños ya no saben si están confinados o no, y dentro de Madrid los de determinados barrios no saben si están confinados una segunda vez dentro del confinamiento general. Creo que esto no es bueno y me parece que estas disfunciones a las que yo me refería antes cuando digo hay que repensar nuestro Estado compuesto, hay que repensar el reparto de competencias y los elementos
Si estamos en una situación federalista de facto, tenemos que fortalecer al poder federal también de jure. Bien, yo creo que esto es la enésima demostración de que, como dice el tópico que circula, es que es imposible hacerlo peor. Bueno, yo admito que a veces da esa sensación, pero enseguida añado, tal vez sea imposible hacerlo peor, pero igual de mal, desde luego, es posible. Y hay ejemplos fuera de nuestras fronteras y también dentro, en el caso de algunas comunidades. Bueno, veamos lo que está pasando en Reino Unido esta semana con los datos, veamos lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Estados Unidos con la mezcla de negacionismo y evidencia, y el propio presidente luego infectado, en fin. Yo creo que podríamos regodearnos en todos los errores, volver al 8 de marzo, todas las cosas que sucedieron el 8 de marzo en España, volver a las compras equivocadas y al desabastecimiento de material sanitario, podríamos centrarnos en lo que está ocurriendo ahora. A mí me parece que la calamidad que se nos ha venido encima es demasiado importante como para perder el tiempo en los reproches y en el convertir la pandemia en un nuevo campo de batalla entre los políticos. Hay que intentar por todos los medios que sea un campo de colaboración y que entre todos y con la experiencia de cada administración podamos salir juntos cuanto antes, porque nos queda un invierno muy duro, eso es evidente. Hasta que no lleguen las vacunas de manera probada y en cantidad suficiente, el virus va a estar entre nosotros. Hay de ahí el difícil equilibrio y yo siento un gran respeto por todas las personas que bien en la Administración central o en las comunidades autónomas tienen que lidiar todos los días entre la desesperanza y la frustración por ver que hay elementos que es imposible controlar determinadas líneas de transmisión, pero también con la tenacidad de no rendirse nunca. Se ha aplaudido a los sanitarios, se ha abucheado a los políticos. Yo creo que tiene que haber más comprensión de la sociedad hacia todo el que intenta con buena voluntad atajar la catástrofe. Tomás Franco le pregunta si usted cree que la presidenta de Madrid va a resistir en el cargo ayudada por el armabroncas, dice Tomás, de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Se cree usted las buenas palabras de Pablo Casado, incluso de Inés Arrimadas, cerrando filas, o hay riesgo auténtico de que se rompan los pactos PP-Ciudadanos en Madrid y, por onda expansiva, en Andalucía y en Murcia? Yo tiendo a creerme las buenas palabras de los hombres buenos y creo que Pablo Casado, además de un hombre muy inteligente, extraordinariamente preparado, es una persona de una enorme integridad y le conozco bien y lo creo firmemente. Por Inés Arrimadas, además, siento la afinidad de los liberales hacia ese proyecto que ojalá salga adelante en medio de las dificultades heredadas, ¿no? Yo creo que a ambos les conviene mantener la colaboración en las comunidades en las que existe. Yo creo que Andalucía es un ejemplo para Madrid y la situación en Murcia la conozco menos. Desde luego para Madrid, desde luego para la Comunidad de Madrid. No así para el caso del Ayuntamiento, en el que en el Ayuntamiento la estabilidad se parece más a la que hay en la comunidad andaluza. Eso indica que los protagonistas son muy importantes, que sí, es cuestión de pactar políticas, es cuestión de ponerse de acuerdo en programas, pero luego el día a día, eso que sucede inesperadamente, que no sé quién ha dicho no sé qué, que ha surgido tal problema en el que tenemos opiniones distintas,
Es tan importante el carácter de las personas a la hora de resolverlo. Ojalá entre el vicepresidente Aguado y la presidenta Ayuso exista la misma relación que existe entre el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís. Es la prueba. Lidian con los mismos problemas. La capital es el 80 o más % de los problemas de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué en el ayuntamiento se llevan tan bien y en la comunidad no tanto? Desde luego, igual es un poco exagerado el haberme referido como especialista en broncas al asesor de la presidenta, pero desde luego no es tiempo de broncas. Creo que las grandes confrontaciones llegan en tiempo electoral. Yo creo que no va a haber elecciones anticipadas. Estoy seguro de que lo que han dicho Casado y Arrimadas es verdad. Yo creo que no va a haber ni moción de censura ni elecciones anticipadas en la comunidad. Usted ha dicho, señor Ramírez, que el caso Kitchen es el Watergate de Rajoy. Y Amalia López le pregunta qué rosario de escándalos nos esperan y de qué manera puede afectar al PP y al liderazgo de Pablo Casado, para muchos todavía en estado de consolidación. Bueno, en España han pasado cosas muy graves y yo he comparado Kitchen con Watergate y también lo he comparado con los GAL, haciendo la advertencia de que evidentemente aquí no ha habido cadáveres y que por lo tanto cualitativamente estamos muy lejos, pero sí, en cambio, son muy similares la dinámica entre los tres casos. Siempre el problema más grave llega cuando se intenta tapar un problema anterior. Es evidente que en el Partido Popular ha habido una trama de financiación ilegal. Es evidente que se intentó tapar, primero ayudando al tesorero Bárcenas, y luego, cuando esa ayuda no fue suficiente o cuando él, en todo caso, empezó a tirar por la calle de en medio, pues se intentó, por medios ilegales, acceder a sus contenidos, al material que él tenía guardado, y se produjeron toda una serie de ilegalidades que yo ya denuncié en su momento, entre otras cosas, porque yo fui víctima de ellas, porque cuando yo me reunía con alguno de las personas del entorno de Bárcenas que nos proporcionaba documentos o información, pues era objeto de seguimientos, de vigilancia policial, como se ha visto ahora, con cargo a una partida de fondos reservados. Claro, ¿cuál va a ser el desenlace político? Pues va a depender de los escalones intermedios. El secretario de Estado Martínez parece que que lo va a tener muy difícil, porque las pruebas materiales son incontrovertibles de que él dispuso de los fondos reservados para esos fines. Es completamente inverosímil, lo digo con toda claridad, el desmentido de Fernández Díaz en cuanto a que él no sabía nada, que los mensajes que se le atribuyen son falsos. El secretario de Estado no hace algo así sin contar con el ministro, y yo pienso que el ministro, como Barrio Nuevo, tampoco lo hizo sin contar con el señor X, pues el ministro tuvo necesariamente, y además teniendo en cuenta cuál era la relación de confianza, que informara al presidente Rajoy. Yo no pienso que esto vaya a afectar para nada a Pablo Casado o al equipo directivo de Génova. Es decir, el estar allí como diputado o teniendo un cargo intermedio en la administración no significa para nada, aquella fue una trama muy específica en el Ministerio del Interior. Yo creo que Casado le toca consolidarse en un entorno muy difícil, con un partido a su izquierda como Ciudadanos y un partido a su derecha como Vox, y por lo tanto es verdad lo que ha dicho José María Aznar, de que cada uno tiene que ganarse sus galones, pero las circunstancias en las que él se ganó los suyos son distintas de las que
rodean en este momento a Pablo Casado. Yo estoy seguro de que vamos a ver cómo lleva en sus hombreras, más pronto que tarde, importantes entorchados. Es verdad que hay una prueba de fuego para todos los líderes de la oposición, que es demostrar que se anteponen los intereses generales a los intereses del partido y pactar con el poder en cuestiones esenciales. Y eso todavía no se ha producido o no se ha producido de manera suficiente. También es cierto que es muy difícil pactar con un presidente como Sánchez, que parece haber hecho de la confrontación con el PP su propio ADN político. Pero tiempo al tiempo. Por cierto, la frase a la que usted ha aludido del señor Aznar se produjo en un evento de Nueva Economía. Fue es verdad. telemático. Sí, todo ocurre ya en los eventos de Nueva Economía, tanto presencialmente como los que tienen que conformarse con hacerlo de manera virtual. Bueno, César López le pregunta, antes de las elecciones catalanas en febrero, ¿habrá indultos para los presos y una reforma del Código Penal a medida de Puigdemont y de los otros fugados? ¿Por qué cree que el Parlamento Europeo se está tomando tanto tiempo para conceder el suplicatorio que permitiría traer a Puigdemont y al otro eurodiputado a la fuga? Bueno, en el Parlamento Europeo es evidente que hay sensibilidades distintas y que en relación a lo ocurrido en Cataluña durante este periodo de tiempo, como por razones personales he tenido ocasión de comprobar que ocurre en el mundo de la comunidad de especialistas en derechos humanos, de juristas, la imagen de lo ocurrido en España está a veces muy tergiversada y creo que el independentismo catalán ha sido mucho más activo en la proyección de su causa hacia el exterior de lo que lo ha sido la España constitucional. A pesar de todo, la Unión Europea, por lo menos en su conjunto, tiene que ser un espacio de seguridad jurídica y ese suplicatorio antes o después llegará. ¿Qué ocurrirá, entre tanto, en España? Desde luego, antes de las elecciones catalanas no va a haber indultos, porque no va a haber tiempo de tramitar esos expedientes. Sería un escándalo que se tramitara en un tiempo récord. Y, desde luego, yo creo que la opinión del tribunal sentenciador va a ser contraria a la concesión del indulto. La opinión de la Fiscalía va a ser contraria a la concesión del indulto. Yo creo que el Gobierno tiene esa potestad graciable y es a lo mejor una anomalía que siga teniéndola y a lo mejor se debería restringir por ley la posibilidad de indultar en según qué delitos. Desde luego es una vergüenza que se hable de pactar el que nunca haya indultos en casos de corrupción y no se incluya la mayor de todas las corrupciones, que es la secesión con visos de rebelión. Es decir, a ver si vamos a pensar que el golpe de Estado constitucional, el golpe de Estado al estilo siglo XXI que vivimos en Cataluña no es la mayor de todas las corrupciones. Pero bueno, vivimos en tiempos líquidos en los que todo es volátil, en los que todo es efímero y en los que cada día el escenario va modificándose como si fuera el escenario político, como si fuera una ameba. Y yo creo que Sánchez va a tener la baza del indulto, primero para convertirlo en un señuelo, en una zanahoria para el independentismo catalán, tanto ante la campaña electoral como cuando toque formar gobierno, y luego lo utilizará o no según le convenga. Eso él sabe que conceder los indultos tendrá un coste político en amplios sectores de la sociedad española, pero si él piensa que el rédito que puede obtener es superior en otros ámbitos, bien ideológicos, bien geográficos, él lo hará. Sánchez es un hombre muy
pragmático que siempre va a hacer lo que le convenga. De ahí que sea una lástima que no haya sido encauzado con aquel gobierno de los 180 que no pudo ser, porque él podría haber gobernado con Ciudadanos igual que está gobernando con Podemos. Es falso que él tenga una querencia natural hacia Podemos. Él tiene una querencia natural hacia conquistar y conservar el poder. Tenemos que ir terminando ya. ¿Qué futuro le aguarda a nuestra monarquía? Le pregunta Alicia Berganza. ¿No es indecente el uso, el desuso y el abuso que Pedro Sánchez está haciendo de don Felipe VI? Vamos a ver, las instituciones están interrelacionadas y las reglas están claras en la Constitución. Yo creo que hemos vivido un episodio en el que lo verdaderamente intolerable es que haya habido miembros del Gobierno que hayan criticado expresamente y en los peores términos al jefe del Estado y sigan siendo miembros del Gobierno. Eso no debería suceder de esta manera. Sánchez, pues es un día una cosa y otro día la contraria. Él se jacta, y es verdad, de ser el presidente que más veces, con la de este viernes, va a ir en menos tiempo a Cataluña acompañando al jefe del Estado. Hay otro plano que a mí me preocupa más, que es el de la campaña internacional que está en marcha contra la monarquía española y de la que la ex princesa Corina Zusay-Wittgenstein está siendo la punta de lanza, está siendo la parte emergente del iceberg. Según mis noticias, hoy van a salir otras declaraciones de Corina en la revista Stern, en Alemania. Hace declaraciones en la BBC, hace declaraciones en Paris Match, hace declaraciones con nuestros colegas y amigos de OK Diario, hoy con Stern. ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación? Si el dinero que presuntamente ha sido fruto de una donación, si los 100 millones de dólares ya los tiene a buen recaudo en las Bahamas. ¿Por qué? Porque haya tenido un desencuentro sobre si la Casa Real debía haberle dado una protección jurídica inimaginable de cara a un hipotéticos procedimientos judiciales. Aquí hay algo que no cuadra y sus ataques ni siquiera van dirigidos exclusivamente y ya ni siquiera principalmente, o principalmente sí, pero desde luego no exclusivamente a Juan Carlos, con el que tuvo la relación y con el que puede tener cuentas pendientes de tipo personal. Ella va contra la institución, ella va contra la monarquía española, contra todos los miembros de la familia real. Intenta presentar a la familia real española como si fuera una mafia. Y eso obedece, estoy convencido, a intereses extranjeros. No es la única expresión de cómo se están intentando desestabilizar a las democracias occidentales desde perspectivas de quienes no comparten nuestras escalas de valores. El auge de la extrema derecha, el auge de la extrema izquierda, el auge de los separatismos, los tres populismos que padecemos en España, tienen impulsos exógenos, bien sea por asimilación a otros fenómenos en otros países, bien sea por intervención directa de actores que les proporcionan financiación, ayuda logística, asesoramiento, etc. De ahí que no podemos ser ingenuos, de ahí que lo que yo he apuntado antes, la conjura, la conspiración, la colaboración de los moderados para defender el legado de la transición indisociablemente unido a la monarquía constitucional es más pertinente que nunca en España y esa es la más noble de las causas a la que un medio de comunicación, como cualquier dirigente político, puede entregarse. Y ese va a ser, desde luego, el empeño del español en el futuro inmediato. Don Juan Antonio Gutiérrez, delegado territorial adjunto de Asisa en Andalucía, va a despedir el acto y muchas gracias, don Pedro. Muy bien.
Juan Antonio. Buenos días a todos. Muy brevemente y en nombre de Asisa quiero darles nuevamente la bienvenida a este nuevo ciclo de debates en nuevo formato, un poco más reducido, y que ante todo pues se procura fomentar el intercambio de ideas entre todos, siempre desde más absoluto respeto. Antes de nada, quisiera agradecer la presencia de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. Gracias, presidente, por acompañarnos hoy. También quisiera agradecer la cariñosa presentación que Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ha hecho de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo del Español, a quien ante todo le felicitamos por los resultados obtenidos hasta ahora. Y también le agradecemos el habernos hecho partícipes de su opinión sobre la situación actual. Por supuesto, también agradecer a Nueva Economía Forum el nuevo trabajo realizado para que este evento haya sido posible una vez más. Y, por supuesto, también a todos ustedes agradeceros vuestra presencia y participación activa, donde a través de las preguntas se ha propiciado un debate muy interesante, como viene siendo ya habitual. Estoy convencido de que todos coincidimos en que no es momento de confrontación ni de buscar rédito político, que lo único que conseguimos es alimentar la inestabilidad. Opino que debemos consensuarnos en el objetivo común de buscar e implantar las medidas más eficientes y eficaces que nos permitan salir de esta crisis provocada por el coronavirus. Quería aprovechar también, se ha tenido que ausentar, para felicitar al consejero de Salud por la buena gestión de los recursos y el buen trabajo realizado él y todo su equipo. Y poco más por hoy. Agradeceros nuevamente vuestra asistencia y un fuerte abrazo.